Muy bien, vamos a ir a la palabra. Creo que ya tengo todos los avisos, sí. La palabra hoy está en Eclesiastés capítulo 8, versículos 16 en adelante. Y la he titulado Descubre el potencial de Dios en ti. Levante su mano y diga conmigo: yo tengo un potencial en Dios que va a explotar para su gloria. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Usted tiene un potencial de Dios en su vida que lo vamos a hacer detonar. Amén. Entonces la palabra está en Eclesiastés capítulo 8, versos 16 y 17 y luego 9:1. Dice así: cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que se hace sobre la tierra, porque hay quienes ni de día ni de noche ven el sueño con sus ojos, consideré toda la obra de Dios, la cual no puede ser descifrada por el hombre debajo del sol. Quiero que ponga sus ojos ahí. Dice, la cual no puede ser descifrada por el hombre debajo del sol. Pues por más que se afane en ello, el hombre no lo averiguará. Y aunque algún sabio pretenda saberlo, no por eso lo descubrirá. Por todo ello dediqué mi corazón para declarar que los justos y los sabios y sus obras, todas estas cosas están en la mano ¿de quién? De Dios. Cierra sus ojitos un minuto. Padre celestial, te bendecimos y te honramos. Y en esta mañana te pido que tú nos des espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de revelación, para que podamos entender que hay un potencial escondido, tremendo, en cada uno de nosotros, que tú quieres llevar a su máxima expresión. Padre, te pido que en esta mañana ese potencial pueda comenzar a activarse, que haya una activación en este día, para que podamos ser todo lo que tú has diseñado hacer en la eternidad. Te damos gracias porque sabemos que así será, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escuche, Dios ha creado a todo ser humano con un potencial dentro. Con un potencial dentro. Ahora, lamentablemente, muchos hombres y mujeres no saben que tienen un potencial. Y muchas personas en esta tierra han muerto sin que su potencial haya salido a la luz. Todo hombre que conoce su potencial y desarrolla su potencial llega a dejar un legado. Diga conmigo, legado. Un legado es algo que nosotros podemos dejar para las próximas generaciones. Lo que nos diferencia a nosotros, los seres humanos, de los animales, es que los animales solamente existen, pero en nosotros los seres humanos tenemos el aliento de vida de Dios dentro de nosotros. Eso nos hace que podamos entender, razonar, pensar. En el libro de Job dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el espíritu le hace que entienda todas las cosas. Entonces usted y yo somos diferentes a los animalitos. ¿Cuántos aman los animalitos? Yo no amaba los animalitos. A mí me caían mal las mascotas, hasta que tuve mi mascota. Acá está Laberito, aquí al frente mío. Y si usted no sabe, nosotros éramos vecinos. Toda la vida fuimos vecinos. La conozco de que tengo uso de razón, porque siempre estuvo ahí, Lavero. Yo nací y ella estaba ahí. Ya con eso le dije que ella es mayor que yo. Estoy jugando sucio porque tengo el micrófono y ella no. ¿Y qué iba a hablar ya? Ah, las mascotas.
No, no cuente ninguna historia, por favor. Ella me conoce historias. Y a mí no me gustaban las mascotas. Ella tenía 2 perros, el Tofi y la Pupi. Y eran salchichas. Los salchichas son chiquititos, pero son rabiosos, fíjese. Tienen así, son choros, tienen así los medios colmillos afilados. Entonces, el Lavero tiene un hermano que se llama Álvaro, y yo iba a jugar allá con Álvaro, porque éramos muy amigos. Ellos tenían piscina cuando nadie tenía piscina. Entonces, los veranos yo pasaba metido allá. Entonces, yo tenía la mala suerte de que como yo nunca tuve mascota, yo les tenía miedo a los perros. Y los perros tienen algo que perciben cuando uno tiene miedo. No sé si uno dará algún olor, no sé. Pero los perros entendían que yo tenía miedo y entonces se me lanzaban. Y Laverito tenía una palmera en la casa, en el jardín. Y entonces un día yo entro, hermano, y los perros me salieron persiguiendo los dos. El Tofi con la Pupi y yo corriendo. Yo debo haber tenido, no sé, unos 7 años, 8 años, una cosa así. Y Lavero estaba por ahí, entonces yo voy y corro alrededor de la palmera todo lo que puedo. Y imagínense, los perros persiguiéndome a mí. Y cuando ya me cansé, me tiré arriba de Lavero así. Y me salvó la vida. Ahora, los perros, los animales no piensan, ellas solamente actúan por instinto. Pero los seres humanos tenemos algo que Dios nos ha dado, que nos permite razonar, pensar, que nos permite planificar. Tenemos algo que Dios ha puesto en nuestro corazón cuando Él sopló el aliento de vida sobre nosotros. Él puso dentro de usted y de mí la capacidad de dejar un legado. Los animales no dejan legado. Ellos tienen su ciclo de crecimiento y de vida y mueren y punto, y ahí se acabó el animalito. Pero los seres humanos tenemos la capacidad dada por Dios de dejar un legado a las próximas generaciones. Y ese legado nosotros lo podemos dejar solo si llegamos a descubrir el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Cuando usted descubre el potencial, cuando usted entiende lo que es el potencial, cuando usted discierne lo que Dios le ha dado en su interior, usted tiene la capacidad de desarrollar eso, de explotar eso. ¿Para qué? Para dejar un legado. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levánteme la manito. Usted va a ser recordado por sus hijos y por sus generaciones si solamente usted deja un legado para ellos. Amén. Entonces, las personas que logran desarrollar el potencial son personas comunes y corrientes que entendieron que algo de Dios había dentro de ellos para dejar a la próxima generación y tomaron la decisión de no ser igual al resto. Escuche, Dios te trajo aquí en esta mañana, a ti, a esta iglesia, para que tú tomes la decisión de no ser igual al resto. Los demás pueden hacer con su vida los que le vengan gana, usted no. Porque usted es hijo de Dios en primer lugar y segundo, usted es hijo de Camino de Vida. Y en esta iglesia usted va a ser plantado para que usted pueda descubrir el potencial que Dios le ha dado y pueda llegar a las alturas que Dios está disponiendo que usted llegue. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Ahora, ¿qué significa la palabra potencial? Escuche. Potencial es algo poderoso en estado de latencia. Es algo que tiene el poder de ser, pero que todavía no ha venido a existencia o a la vida. Es algo que existe en posibilidad, pero no se ha hecho realidad. Entonces, potencial es algo, escuche acá, que todavía no existe en lo natural, pero sí existe en lo potencial.
Entonces el potencial es algo que podría llegar a ser si lo descubro y lo desarrollo. El potencial no se desarrolla porque sí. El potencial, como dije, es algo poderoso, pero en estado de latencia. ¿Cuáles palabras son sinónimos de potencial? Escuche, estos son sinónimos de potencial: propósito, destino, voluntad de Dios y llamado. Potencial es la habilidad no expuesta, es el poder reservado, es la fortaleza sin explotar, son las capacidades sin descubrir, es el éxito no alcanzado, son los dones dormidos, los talentos escondidos, es un poder latente. Potencial es todo lo que usted pueda hacer pero todavía no ha hecho. Potencial es todo lo que usted puede llegar a ser pero que todavía no lo es. Es que tan lejos usted puede llegar pero aún no ha llegado. Es lo que puede llevar a cabo que todavía no ha realizado. Y escuche, todos tenemos un potencial porque todavía no terminamos de vivir. Usted puede decir: pastor, es que yo ya estoy viejito. No, mi amigo, no, mi amado. Usted tiene un potencial de parte de Dios que todavía usted puede desarrollar. Hay personas que descubrieron su potencial en la vida muy tarde. Sin embargo, lograron explotar ese potencial, llevarlo a su máxima expresión, aunque ya eran adultos, aunque ya estaban en la tercera edad, pero lo explotaron, lo llevaron a la dimensión que Dios los quería catapultar y transformaron generaciones y dejaron un legado. Entonces, escuche, usted tiene que tener esa mentalidad. Usted tiene que tener la mentalidad de dejar un legado a las próximas generaciones. De lo contrario, su vida habrá pasado en vano y nadie usted lo va a recordar. Ahora, ¿por qué yo soy pastor? Porque Dios puso un potencial dentro de mí para poder predicar, enseñar a otras personas y ayudarlas a encontrar su destino y su propósito en Dios. Entonces, cuando usted entiende el potencial y usted trabaja en él, usted hace cualquier cosa por llegar a alcanzar a ese potencial, porque ese potencial deje de ser potencial y se llegue a una existencia de ese poder que estaba dormido. Entonces, cuando hablamos del potencial, estamos llamando la vida eterna que hay dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen aquí vida eterna? Escuche, Dios ha puesto vida eterna dentro suyo, y esa vida que Él ha puesto es para que se manifieste. Yo le estaba contando a los hermanos del Discipulado 2 el día viernes lo siguiente: el Señor viene pronto. Y sabe, hemos escuchado, yo de que soy chico vengo escuchando que el Señor viene pronto. Y yo era de los que en los recreos me ponía nervioso porque decía: a lo mejor pequé, y si viene el Señor, y si me quedé. Entonces mi mamá se demoraba un poquito en ir a buscarme al colegio y yo estaba desesperado. El Señor vino y me quedé. De repente yo despertaba en mi casa y no había nadie en la casa. Sigilosamente me levantaba y buscaba: mamá, papá, un fin de semana, por ejemplo. Débora, mi hermana, y no había nadie. Y yo no me quedé. Ya veía la guillotina arriba mío. Niñito, pues, 10 años, 11 años. No tenía un entendimiento de lo que es la salvación. Cuando tú entiendes lo que es la salvación y de que Él lo dio todo por salvarte a ti, no te da miedo si Cristo viene o no viene. Tú sabes que te vas con Él. Ahora escuche, el Señor viene pronto, viene muy pronto. Más que antes, en cualquier etapa de la historia, puede que esta sea la última generación que estemos viviendo antes de que venga el Señor. Entonces el punto es, nosotros, usted y yo, tenemos que entrar en una aceleración de los tiempos para que el potencial salga pronto afuera. Y para que no nos quedemos estancados y nunca ese potencial pueda llegar al cumplimiento que tiene que llegar.
Entonces el potencial es la suma de lo que usted es, pero que todavía no ha sido revelado o manifestado. El potencial es un depósito que Dios ha puesto en su vida, que está guardando ahí para manifestarse. La palabra dice que la creación está aguardando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Entonces el potencial tiene que salir, amén. Ahora escuche, hay dos tipos de potencial: el potencial natural y el potencial espiritual. El potencial natural es aquel con el que la persona nace. Generalmente está dada por las condiciones hereditarias de la persona o por lo que la familia es. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en familia de comerciantes todos son comerciantes. Cuando hay una familia de médicos, todos son médicos. Yo tengo problemas a la vista y entonces yo me trato en la clínica oftalmológica Carreño. Muy buena. Y adivine qué, todos son oftalmólogos. El papá oftalmólogo, el hijo mayor oftalmólogo, el hijo del medio oftalmólogo y la hija menor oftalmóloga. Y la mamá parece que es enfermera o algo por el estilo. En la familia de músicos casi todos son músicos. Entonces el potencial natural frecuentemente está dado por condiciones hereditarias. Amén. Ese es el potencial natural. Ese es el potencial con el que una persona nace. Es particular de la persona. Ahora, el potencial espiritual es aquel recibido cuando uno nace de nuevo en el espíritu. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí en esta mañana? Entonces déjeme decirle que usted tiene un potencial espiritual dado por Dios. Ese potencial el Señor se lo da cuando usted se convierte al Señor, y es un potencial dado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese potencial también se conoce con el nombre de propósito, gracia, talento, ministerio o función. Entonces, si usted es un hijo del Señor, Dios puso en usted no solo un potencial natural, sino que también un potencial espiritual. Diga conmigo, potencial espiritual. Ahora, ¿cómo funciona el tema del potencial? ¿Quieres saber o lo dejamos para la próxima semana? ¿Cómo funciona el potencial? El potencial funciona en base al principio de la semilla. Es decir, el potencial depositado por Dios en un ser humano, ya sea natural o espiritual, se puede comparar con la siembra de una semilla. Al igual que esta, para ser vista, tiene que estar viva, tiene que ir a la tierra y morir, para luego crecer y salir a la superficie. Escuche, Dios tiene principios. Todas las cosas en Dios funcionan de acuerdo a los principios que Dios establece. Y escuche, los principios no se pueden violar. En el momento en que usted trata de violar un principio, usted está cortando el propósito. Y el potencial funciona de acuerdo al principio de la semilla. Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces el principio de la semilla nos muestra que para que haya un despertar del potencial, la semilla tiene que morir. Si no muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. En cada semilla hay un árbol en potencia. Cuando usted se come un durazno, viene la época de los duraznos, qué rico. Cuando yo tenía frenillos no podía comer durazno, me quedaban todas las hilachas de durazno enroscadas en los frenillos. Cuando usted se come un durazno y usted queda con el cuesco en la mano, ese cuesco de durazno es un árbol de durazno, pero en potencia. ¿Está acá? No se me pierda.
es un árbol en potencia. Todavía no lo es, pero lo podría llegar a ser. Esa semilla contiene toda la información genética que el durazno necesita para llegar a ser un árbol de durazno, que en el futuro podría tener mucho fruto de durazno, que por lo tanto podría tener muchas semillas y podría dar lugar a generaciones y a generaciones de árboles de durazno. Lo que le estoy diciendo es que en esa semilla está la posibilidad de reproducción infinita. Ahora, si Dios a un árbol de durazno le da el potencial de reproducirse en forma infinita por generaciones y generaciones, y aunque así sea, ese árbol de durazno no va a dejar ningún legado importante, ¿cuánto más los hijos de Dios, lavados y redimidos por la sangre del Cordero, no serán capaces de reproducirse generación tras generación de hijos de Dios para dejar un legado en la tierra? Lo que estoy tratando de hacer es que usted pueda entender de que dentro suyo Dios ha puesto un potencial extraordinario, algo tremendo. Dios puso allí. Y entonces en la semilla está todo el potencial encerrado. Génesis 1:12 dice: y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla sobre la tierra según su especie, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie. Ahora, ¿cómo funciona esto del potencial en el ser humano? Cada criatura viviente ha sido bendecida con un potencial dada por Dios. Y el hombre también tiene en su interior una semilla con el potencial de llegar a ser un árbol. Entonces Dios depositó en usted la habilidad de ser mucho más de lo que usted es ahora en este instante. ¿Por qué? Porque el potencial es algo que todavía no es, pero que está adentro. ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces usted tiene recursos escondidos y capacidades no explotadas todavía. A mí me hubiera gustado escuchar esta palabra cuando yo tenía 12, 13, 14 años. Porque habría entendido que en muchas cosas he perdido el tiempo y no he desarrollado el potencial que Dios me ha dado. A lo mejor hoy día yo sería otro, más capaz, con más fruto, si el potencial se me hubiera sido revelado antes. Porque son cosas escondidas que uno no sabe que están ahí, pero están. Entonces, ¿cuál es el proceso para que la semilla desarrolle su potencial? Número 1, nacimiento. Número 2, muerte. Número 3, desarrollo. Escuche, la semilla que no muere no lleva fruto. Esto mismo sucede con nuestro potencial. Cada uno de nosotros debe pasar por el proceso de nacimiento, muerte y desarrollo para llegar a ser lo que el potencial lleva por dentro. Una vez que Dios da la semilla, el siguiente paso es morir para luego volver a nacer y entonces crecer. No puede haber desarrollo si primero no hay una muerte. Entonces, número 1, ¿cuál es el primer paso para el desarrollo del potencial? El nacimiento de la semilla. En lo natural, esta es la etapa en la cual Dios, por su poder generador, da a luz la semilla con un potencial reproductivo en sí mismo. La clave para desarrollar el potencial es conocer a Jesús como Señor y Salvador. En otras palabras, tenemos que nacer de nuevo. O sea, cuando usted nace de nuevo en Cristo Jesús, usted recibe por el Espíritu Santo el potencial espiritual. Pero usted no lo puede desarrollar apartado de Cristo, porque Él dijo: apartado de mí, nada podéis hacer. Entonces, número 1, el nacimiento de la semilla. Número 2, la muerte de la semilla. Esta es la etapa en que nosotros nos debemos negar a nosotros mismos, a nuestro ego, al yo. Morir a nuestra vida pasada. Y escuche, esto no le toca a Dios, esto nos toca a nosotros.
Somos nosotros los que tomamos la decisión de pagar el precio de obedecer a Dios a cualquier costo con tal de desarrollar nuestro potencial. Entonces usted y yo debemos de entender que si ese potencial no se desarrolla, no es problema o culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque somos nosotros los que tenemos que hacer morir nuestro ego, nuestro yo, nuestra vida pasada. Cuando usted nace de nuevo, Dios da nacimiento a la semilla. Pero cuando usted se niega a usted mismo, usted está matando la semilla. Y escuchen, morir es un proceso bueno. Porque si no hay muerte, tampoco hay resurrección. Juan 12:24 dice: en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. El que ama su vida la pierde. Cuando tú pones en primer lugar de tu vida tus propias prioridades, lo que tú quieres hacer, vas a terminar perdiendo tu vida. ¿Cuál era la prioridad de mi vida? ¿Qué era lo que yo quería? Yo quería ser bioquímico y luché por eso, estudié, me quemé las pestañas, pasé noches sin dormir, me inyectaba café a la avena, daba pruebas. De repente había ocasiones en que no alcanzaba a estudiar nada y me iba. La peor nota que tuve en la universidad fue un 1.7. Pero otras veces me esforzaba y me llegué a sacar notas 7 también. El punto es que yo, para lograr mi título, el cartón de bioquímico, yo tenía que hacer morir en mí lo que yo quería hacer. Porque yo quería jugar Play. Yo quería salir con los amigos. Yo quería salir con mi polola. Pero yo tenía un potencial dentro. Ese potencial decía bioquímico, pero era un potencial, no lo alcanzaba. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Morir a mí mismo y decir: no, yo voy a estudiar, tengo que estudiar, tengo que hacerlo. Yo recuerdo que en la Universidad de Santiago, que es donde estudié, son malitos para las tomas y para los paros. Una vez estuvimos 2 meses en toma. No en toma, sino que en toma de que los estudiantes tenían tomada la universidad. Yo ya no tomaba. Ya estaba convertido al Señor cuando estaba en la universidad. Y entonces me acuerdo que pasaron 2 meses y yo no estaba estudiando nada. Me dediqué a jugar PlayStation. Los 2 meses completos. Me levantaba tarde, a la 1 de la tarde, qué sé yo. Podía hacerlo, sí. No estaba siendo irresponsable ni nada. Yo no tenía la culpa de que la universidad estaba en toma. El punto es que después que volvimos de la toma, volvió todo el estrés, pero recargado. Era 15, 16 de enero y nosotros en clase. Finales de enero y nosotros en clase, amado. Con un calor, porque ahí no había aire acondicionado en la sala, y estresado a más no poder, con una carga académica impresionante, con pruebas, trabajos, laboratorios, un montón de cosas. Y me enfermé. Tuve que ir al psiquiatra. Me recetó pastillas para poder dormir, porque yo me acostaba en la cama tarde y de lo cansado que estaba no podía dormir. Entonces me dieron pastillas para dormir y yo ahí andaba bien. El problema fue cuando se me acabaron las pastillas de dormir y no volví a ir al médico. Ahí andaba loco. Entonces tuve que esforzarme al máximo para no reprobar. Y entonces tuve que hacer morir mi carne y lo que yo quería para poder alcanzar lo que yo quería. Con el potencial espiritual es exactamente lo mismo. Usted no puede pretender que el potencial espiritual viva en usted si usted no tiene una vida de oración.
si usted no tiene una vida de comunión con Dios, si usted no lee la palabra, si usted no se congrega regularmente, si usted no permite ser discipulado. ¿Por qué? Porque el potencial que usted tenga, si usted es una persona que ha nacido de nuevo, se va a quedar como potencial porque nunca dio el paso de morir. Y escuche, levantarse de madrugada a orar es morir. Acostarse tarde en la noche porque usted está buscando a Dios es morir. Recibir críticas es morir. Cuando hablen mal de usted, cuando usted esté sirviendo en una casa de paz y usted lo dé todo por la gente y la gente no responde y además lo critican, eso es morir y le va a pasar. Y no le estoy profetizando nada malo, son situaciones que pasan en la vida. Entonces, cuando usted y yo entendemos que la muerte es la llave para que el potencial pueda salir, usted muere gozoso. Escuche, ¿por qué usted cree que Jesús, dice la Escritura, que Él con gozo fue a la cruz, con el gozo puesto delante? Porque Él sabía que producto de ese sufrimiento iba a llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, cuando usted esté sufriendo por causa del evangelio, cuando usted esté sufriendo por causa de que la casa de paz no vino nadie un día, o sufriendo porque usted le está predicando a sus compañeros de trabajo o la universidad y el colegio y ellos se burlan de usted, recuerde, es el proceso de muerte que está viniendo sobre su vida. Pero luego del proceso de muerte vendrá la resurrección de vida. Entonces es necesario que muramos como semilla para poder desarrollar nuestro potencial. De otra manera, nunca vamos a dar fruto. Tenemos que ser crucificados cada día con Cristo Jesús, hacer la voluntad de Dios. Entonces el principio de la semilla siempre funciona porque es un principio. Y el proceso de la muerte del yo, del ego, no se puede evitar porque es parte del proceso y es parte del principio. La tercera etapa es el desarrollo de la semilla. En esta etapa es cuando Dios trae mentores, pastores, trae gente a tu vida, maestros, gente que te va a ayudar a desarrollar, que van a ver en ti el potencial y lo van a sacar para afuera. Es gente que te va a ver y te va a decir, sabes, yo creo en ti, creo en lo que Dios te ha dado. Vamos a trabajar en lo que tienes para desarrollarlo. Son personas que pueden ver, visualizar el potencial y que te ayudan a desarrollarlo. Le voy a dar el ejemplo del rey David. Nadie creía en David, ni aun su propio padre creía en él. Nadie creía en el potencial de guerrero y de rey que había en David. Su padre no lo consideró digno cuando fue el profeta Samuel y le dijo, Dios me ha hablado de que de entre tus hijos voy a ungir a uno que va a ser el rey de Israel. Los hermanos de David se enojaron cuando dijo que él era capaz de ir a pelear con Goliat. Nadie veía el potencial en David hasta que llegó un hombre llamado Samuel, que sacó para afuera ese potencial. Primera de Samuel 17:32 dice, y David dijo a Saúl, no desfallezca el corazón de ningún hombre por causa de él. Tu esclavo irá y peleará contra ese filisteo. Pero Saúl respondió a David, no podrás ir contra ese filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. Saúl nunca vio el potencial de David, pero sí que había un potencial en David. Amén. De la misma manera, tú tienes un potencial que Dios puso dentro tuyo. Las personas alrededor tuyo hasta se pueden burlar de ti por tú atreverte a decir que hay un potencial, pero Dios sabe que hay un potencial. El otro día estábamos almorzando con nuestros mejores amigos, con mi esposa, con el pastor Luis Francisco y la pastora Carol, y nos contaban parte de su testimonio. Ellos se conocieron en la universidad y ellos no andaban en nada. El pastor Luis Francisco iba a una iglesia, él era baterista de la iglesia también, igual que yo, pero él era peor que yo en su vida. No estaba ni ahí con la iglesia, nunca había leído la Biblia, etc. Y entonces nos contaban que se conocieron en la universidad y
resulta que salieron de la iglesia en que estaban porque hubieron un montón de problemas relacionados con las faltas a la moral de personas importantes de ahí, de la iglesia en que estaban, y salieron. Y él empezó a sentir el llamado de parte de Dios. Y entonces se reunían como familia a leer la palabra, a buscar al Señor. Él, su esposa, los padres de él y los hermanos de él, ellos solos. Y entonces el que pensaba que tenía el llamado a pastor de ahí era el papá de él. Y él empezó a sentir dentro suyo el llamado de parte de Dios, siendo una persona que nunca fue nada a la iglesia, solamente el baterista de la iglesia. Que no es por desmerecer el baterista que tenemos acá, pero el baterista que tenemos acá es un hombre de Dios, es un guerrero espiritual, etcétera, pero este no era nada. Y empezó a sentir en su corazón la inquietud de que Dios lo estaba llamando al ministerio. Y un día, cuando estaban reunidos, él habló acerca de su potencial. Él dijo: yo siento que Dios me está llamando para ser pastor. La familia lo miró, le dijo: tú, ¡guau! Y fue el hazme reír de la familia. Nadie le creyó. Todos se rieron de él. Así que usted no piense que usted no tiene potencial, porque usted sí tiene potencial. Pasó el tiempo y fue a un congreso a Brasil. Cuando fue a ese congreso a Brasil, lo sentaron adelante. Pero él dijo: si yo vine aquí para que Dios me hable, y si Dios me habla, aunque yo esté atrás, Dios me va a hablar. Se fue a sentar al fondo. Cuando estaba ministrando el predicador, dijo: ¿dónde está el chileno? Le dijeron: se fue allá atrás. Tráiganmelo. Lo trajeron adelante y recibió toda la palabra, y toda palabra se ha ido cumpliendo en su vida exactamente como le fue profetizado. ¿Por qué? Porque tenía un potencial. Hay un potencial de Dios dentro tuyo. Escúchame, si tu corazón no está bulliendo en este instante, preocúpate. Hay un potencial dentro tuyo que Dios puso ahí para su gloria. Entonces, en David había un potencial, pero nada en él parecía demostrar su existencia. No había alguien que creyera en él. Todo el mundo, incluyendo su familia, le puso límites a su desarrollo. Pero David hizo algo: se aferró a su Padre Celestial. ¿Sabe? David no llegó a ser el salmista cuando él era rey. Yo estoy seguro que él tenía comunión con el Padre Celestial cuando él estaba detrás de las ovejas, pastoreando ovejas, las ovejas de su padre. ¿Por qué David se atrevió a enfrentar al filisteo? Lo hizo porque había llegado un hombre a su vida que vio más allá y le ayudó a desarrollar y a sacar el potencial que había dentro. Alguien que creyó en él porque Dios le dijo que creyera en él. Se llamaba Samuel. Primera de Samuel 18, verso 6 en adelante dice: y sucedió que cuando ellos llegaron, vio a Eliab. Eliab era el hermano mayor de David. Y se dijo Samuel: ciertamente su ungido está delante de Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel: no mires su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado. Porque yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira la apariencia externa, pero Yahvé mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este eligió Yahvé. Luego Isaí hizo pasar a Sama, y él dijo: tampoco a este eligió Yahvé. Así hizo pasar Isaí a sus 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Yahvé no eligió a estos. Y preguntó Samuel a Isaí: ¿han terminado de pasar los jóvenes? Y él respondió: queda el menor, y he aquí está pastoreando el rebaño. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos reclinaremos hasta que él venga aquí. Envió pues y lo hizo venir, y él era rubio, de ojos vivaces y aspecto gallardo. Y dijo Yahvé: levántate y úngelo, porque este es.
Samuel entonces, tomando el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el espíritu de Yahvé se apoderó de David desde aquel día en adelante. Usted tiene que entender, amado hijo de Dios, que no importa lo que los demás piensen de usted, que no importa que los demás ven en usted, esta es una madre soltera, este es un hombre que nunca llegó al éxito en nada, esta es una persona que ni siquiera terminó su enseñanza básica o la enseñanza media. Eso no importa, lo exterior no importa, lo que importa es lo que Dios plantó dentro de tu corazón. Entonces, cuando viene un hombre de Dios y ve el potencial que tiene dentro de ti, Dios se lo muestra y dice: este hijo mío tiene un potencial. Y viene el hombre de Dios y te unge, derrama el aceite, y el espíritu de Yahvé viene sobre esa persona y lo posee. Escuche, si usted está en esta iglesia, yo quiero decirle lo siguiente: yo creo en cada una de las personas que están sentadas aquí en esta mañana, porque yo creo que tienen un potencial puesto de parte de Dios, y usted va a cumplir su propósito en esta tierra si usted se deja ser moldeado por la mano de Dios. Sí que lo va a cumplir, porque lo vamos a forzar a eso. Porque va a tener a su pastor como pulga en la oreja, a su pastora como pulga en la oreja, diciéndole: venga a su discipulado, congrégase, crezca, aprenda a interceder, aprenda a orar. Porque no lo queremos molestar, lo que queremos es que se despierte y se desarrolle el potencial que hay dentro suyo. Aquí hay predicadores, hombres de Dios, profetas, maestros. Aquí hay intercesores en potencia, que todavía no lo son, pero lo son en potencia. Y cada uno de ustedes se va a desarrollar en esta casa hasta llegar a ser lo que Dios dijo que usted iba a ser. Déjeme decirle, no estamos jugando a la iglesita de barrio. Lo que estamos haciendo es ver el propósito de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál es la fuente de nuestro potencial? Dios es la fuente de nuestro potencial. Las sectas religiosas, la nueva era, los libros de autoayuda, ¿qué es lo que dicen? El potencial está dentro de ti, está en ti. Escuche, no está en ti, está en Dios. Y en lo que Dios puso dentro de ti. Eso sí, en lo que Dios puso dentro de ti. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Esto es extraordinario, porque todo el potencial que existe en nosotros proviene de nuestro Creador. Recuerde que la palabra se refiere a Dios como el omnipotente, en quien está todo el potencial, el que está lleno de poder en reserva. De esta parte sale la palabra potencial. Entonces el potencial no está en el hombre mismo, sino en Dios. Él es quien lo da. Por eso es que es tan importante tener en cuenta el patrón de Dios en el proceso de la creación. Dios planificó lo que quería hacer, decidió de qué tipo de material o de sustancia lo haría, habló a la sustancia de la cosa que iba a crear, y de esa sustancia salió exactamente lo que él había planificado. Para entender mejor esto, lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando Dios creó las plantas, le habló a la tierra, porque esta era la sustancia. ¿Está acá? Génesis 1:11 dice: y dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Cuando Dios creó los peces, habló al mar, porque este era el material o la sustancia con que él quería que fueran creados. Cuando Dios creó las estrellas, habló a los cielos, porque era la sustancia donde él quería que surgieran. Todo se originó de la sustancia a la que Dios le habló. Ahora, cuando Dios creó al hombre, ¿a quién le habló? Se habló a sí mismo y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, el potencial que Dios te ha dado se origina en la sustancia que Él es. Toda semilla tiene los genes de sus progenitores. Todo espermatozoide, todo óvulo tiene codificado genéticamente el progenitor.
Los óvulos que la mujer carga tiene la carga genética de ella. Es una impresión que nadie más la tiene. Entonces, cuando Dios creó al hombre, se habló a sí mismo. Y cuando se habló a sí mismo, cuando sopló el aliento de vida, lo que sopló fueron sus genes en el hombre. Entonces, la fuente de la cual nosotros tenemos nuestro potencial, escúcheme acá, es eterna. No viene de algo natural, es eterna. ¿Por qué la gente no descubre su potencial espiritual con el cual Dios las creó? Porque lo buscan en cualquier lugar, menos en Él. Si solamente usted pudiera imaginar todo lo que hay en Dios y entender que usted procede de una sustancia de potencial infinito, su vida no estaría estancada. ¿Cómo desarrollamos el potencial? Número 1, conociendo la fuente. Dios es la fuente. Él es el único que sabe de qué usted está hecho y cuál es su potencial. Dios tiene el diseño de tu vida y sabe por qué te creó. Alguien puede preguntar, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo conozco la fuente? Por medio de conocer y recibir a Jesús como Señor y Salvador y comenzando una relación con Él. Si usted es primera vez o segunda vez que usted viene a esta iglesia y usted quiere entender cuál es su potencial, usted tiene que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Usted tiene que permitir que el Espíritu Santo produzca en usted vida de Dios. Usted tiene que arrepentirse de todos sus pecados y decirle: Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón. Quiero que por favor me entregues el potencial espiritual que está en ti, que tú quieres depositar en mí. Tienes que nacer de nuevo. Número 2, buscando su propósito o su llamado. El propósito es la intención original para la cual algo fue creado. Si deseamos desarrollar nuestro potencial, tenemos que conocer nuestro propósito, nuestro llamado y cuál es la voluntad de Dios para nosotros, porque nuestro potencial está íntimamente relacionado con el propósito por el cual ese potencial nos fue dado. Usted, después de esta palabra, usted no puede quedarse tranquilo. Usted tiene que decir: Señor, ¿a qué tú me has llamado? Usted tiene que buscar el propósito con todas sus fuerzas. Dios, hay gente que es muy cómoda. Dice: que venga el pastor a decirme, que me den una palabra profética para poder saber. Escucha, el propósito y el llamado es tan importante que Dios no le va a decir a nadie que te lo diga, te lo quiere decir a ti. En ocasiones Dios usa a mensajeros para entregar una palabra directa a una persona. Pero en lo que es el llamado, en lo que es el propósito de vida de una persona, en lo que es lo que Dios quiere desarrollar en la persona, que va a hacer durante toda su vida, eso Dios no te lo va a mandar a decir con nadie. Eso Dios te lo quiere decir a ti. Porque ningún profeta fue a Moisés a decirle que él era profeta. Porque ningún apóstol fue a Pablo para decirle que era un apóstol. ¿Me está entendiendo? O sea, tú tienes un padre. Es Dios, Dios es tu padre. ¿Tú crees que tu padre necesita un intermediario para decirte cuál es la razón y propósito de tu vida? Si tú lo crees así, no has entendido nada. Dios no va a usar a nadie para darte ese propósito. Ese propósito te lo puede confirmar a través de alguien que es distinto. Pero Él te va a revelar ese llamado a ti.
¿Cuándo? ¿Dónde? En la intimidad, en la búsqueda, en la perseverancia, en el clamor, en buscar su rostro. Ahí lo encontrarás. No lo encontrarás en un libro de autoayuda. No lo encontrarás en un manual de dones espirituales. No lo vas a encontrar ahí. Lo vas a encontrar en la fuente del propósito. La fuente es Dios. Yo no sé cómo, pero mientras buscaba al Señor, cuando tenía 22 años, o antes incluso, yo siempre supe que yo sería pastor. Hice de todo para no ser, pero yo ya tenía una marca dentro. Tenía un ADN. Tenía un propósito eterno, un llamado, un potencial. Que cuando Dios me envió a la tierra, dijo: este es pastor. Cuando recibí al Señor en mi corazón, eso se activó. Cuando morí, recién empezó a salir a luz. Escúcheme, Dios no lo ha llamado a usted a calentar una banca. Cualquiera puede calentar una banca. En esta casa no hay cualquieras. En esta casa hay hijos de Dios con propósito, con llamado, con destino, con potencial de Dios en ellos. Descubrir tu llamado te va a costar horrores. Saber fehacientemente a qué Dios te llamó te va a costar. Pero te digo algo, vale la pena. Vale la pena vivir la vida sabiendo que estás cumpliendo la voluntad del que te creó. Tercero, ¿cómo desarrollar el potencial? Número 1, conociendo la fuente, Dios. Número 2, buscando su propósito o su llamado. Número 3, teniendo pastores, maestros y ministros que nos ayuden. Efesios capítulo 4, verso 11. Y Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos necesitamos pastores, maestros, profetas, etcétera. Todos necesitamos alimento, palabra, aliento, desafío, disciplina, etcétera. La palabra equipamiento viene de la palabra griega katartizo, que significa preparar, adiestrar, equipar. Dios dio los ministerios como un regalo a sus hijos a fin de que fueran equipados. Necesitamos los oficios ministeriales. Necesitamos un pastor que nos enseñe, que nos corrija, que nos equipe y que nos ayude a desarrollar nuestro propósito. Le voy a decir algo, usted necesita a sus pastores. Yo necesito un pastor, por eso estoy orando por uno con mi esposa. Necesitamos, ¿por qué? Porque todo hombre necesita rendir cuentas de su vida. Todo hombre y toda mujer necesita rendir cuentas. Eso se llama ser contable. Cuando usted es contable, entonces usted es responsable. Y cuando usted es responsable, entonces usted adquiere herencia. Número 4. ¿Cómo se puede desarrollar el potencial? Cultivando su potencial. Es necesario que usted y yo tomemos la decisión de crecer. El potencial no va a ser desatado mientras usted no asuma un compromiso con sus pensamientos, planes o sueños y los ponga en acción. Usted tiene que desarrollar y cultivar su potencial. Busque las personas correctas, que sean positivas, que le animen, que le ayuden a lograrlo. Cultive y ejercite los dones que Dios le ha dado, pero lo más importante, vaya a la fuente
de su potencial. Amén. Póngase de pie. Padre, he entregado esta palabra. Nuestro potencial está escondido en Cristo. Padre, oro en este día para que tu Espíritu Santo nos ayude a desarrollar el potencial, el natural y el espiritual, pero más que nada el espiritual, que tiene la capacidad de dejar un legado eterno. Vamos a orar en esta mañana. Quiero pedirle que cierre sus ojos, y toda persona que en su interior tiene un anhelo de que su potencial sea despertado, pase aquí al frente. Yo quiero orar por usted. Ahora comience a orar a Dios, a su Padre, para que empiece a activar ese potencial. Vamos, levante su voz. Si hay algo bueno de no tener música, es que podemos escuchar con mayor claridad la oración. Levante su voz, levante su voz. Hable con su Padre Celestial. Santo eres tú. Santo eres tú. Siga, siga. Algo está comenzando a ocurrir. Vamos, siga. Eche mano de la vida eterna. Usted que no pasó también, vamos. Hay un potencial en su vida. Hay algo de Dios allá adentro que está empujando por salir. Todos orando, Ujieres orando. Todos. Rabashia Kandaraba Seya. Rabashia Kandaraba Sia Kataraba. Siga. Algo se está comenzando a gestar. Renderer a la vaya sea Kataraba se. Pastora, venga acá. Rebashia Kataraba. Párate acá, mi amor.
Redabaseya Catarabaseya. Rendere la labaya sia Catarabaseya. Roboboya shia Candara labaya se Keterebaseya. Ekatoroboya sea Candarabase. Ahora si usted habla en lengua, comience a hablar en lenguas. Ahora vamos. Rererebasia Catorobosoba. Y rebashea Candarabasea Cataraba. Reterebasea Catarabasea. Vamos, suba, 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 suba. Tiene que haber un clamor. Rendere la vaya sea Catarabase. Vamos, suba, 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 suba. Suba la intensidad de su oración. Rebashia Catarabase. Hay algo nuevo que se está gestando. Hay algo nuevo que está comenzando. Hay algo nuevo que se está activando. Rebashia Catarabasea. Habían personas que habían dejado de soñar. El Padre te dice: hoy no dejes de soñar. Rabashia Catarabase. No dejes de soñar. No dejes de soñar con lo que yo te he hablado, dice el Señor. Oh, Rabashia Catarabase. Oh, boboboya seya Catarabasea. Rabashia Katoroboseya Kata. Rabashea Kandarabasea. Oh, Bobabaseya Katarabase. Arrabaseya Kata. Padre, en el Espíritu de Dios ahora. Padre, levanta una voz de mando. Padre mío, como el Padre de esta casa. Ahora mismo, Señor, la simiente se comienza a activar de los hijos de esta casa. Ahora en el nombre de Jesús. Rabaseya Candarabase. Y comienzo a despertar los intercesores. Rabaseya Catarabasea. Comienzo a despertar los intercesores. Robosía Catarabasea Catarabase. Rabasea Candarabasea. Oh, Bosea Catarabasea. Jamie, el Señor dice: levántate como la intercesora que eres. Porque ya te he hablado en la intimidad acerca de que este es tu ministerio. Y el Señor te dice: hija, vas a ser un pilar de oración en esta casa. El diablo va a tratar de zarandearte por montones de partes. Pero el Señor te dice: yo estoy contigo como poderoso gigante. Rabashia Catarabase. Sixto, nadie ha visto el potencial que hay en ti. Pero el Espíritu de Dios te dice: hijo, yo te estoy llamando a ser como un Juan el Bautista. Como un intercesor que prepara el terreno, prepara el camino. Padre, comenzamos a despertar los evangelistas de esta casa. Señor, el llamado eterno de los evangelistas, Padre mío, en esta mañana comienza a darse a luz. En esta mañana comenzamos a activar los profetas de esta casa. Los profetas de esta casa, Padre. Oh, los comienzo a activar en el Espíritu. Rabasea Catarabasea. Padre, los maestros de esta casa comienzan a levantarse, comienzan a ser despertados, comienzan a despertarse los guerreros de Dios. Padre, nos despojamos en esta mañana de toda comodidad, del no querer morir a nosotros mismos.
Hoy despertamos el llamado eterno dentro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Despertamos el llamado eterno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, ahora desde el vientre de mi esposa, Señor, la madre espiritual de esta casa, Señor, comienza ahora mismo a crecer camino de vida, a formarse. Llamo a existencia las células espirituales en el nombre de Jesús. Oh, lo que es engendrado del Espíritu. Todo lo que de la carne muere, todo lo que desde la emoción muere. En el nombre de Jesús, en este día, Padre, yo engendro en el vientre materno, Señor, de tu esperma, Padre mío, la casa que será camino de vida. En este día, Padre, llamamos la vida de tu Espíritu, llamamos el propósito de Dios, Dios amado, y el potencial que hay en esta casa comienza a ser despertado, comienza a ser llamado, desde la eternidad. Padre mío, lo jalamos desde lo eterno, el diseño, el propósito, el potencial de la casa. Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, vengo para activar el potencial en estos mis hijos. Padre, yo activo el potencial que hay en ellos, porque son hijos de esta casa. Despiértense los valientes del Señor. Despiértense las mujeres del Señor. Despiértese el pueblo de Dios de esta casa, porque los he llamado para grandes cosas. Los he llamado para conquistar. Los he llamado para expandirse. Los he llamado para romper con la mentalidad de la mediocridad. Los he llamado para ser gente que deja legado, que cumple propósito, que cumple destinos, que se levanta en contra de la adversidad para pelear por lo que Dios nos ha dado. El Señor te dice, iglesia, levántate, sacúdete, tus semillas caerán y las voy a comenzar a fertilizar. Yo soy el Señor tu Dios, que envió la lluvia temprana y la tardía, porque el tiempo se acelera en esta casa para dar lugar y cumplimiento a lo que Dios te ha llamado, iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta palabra hoy comienza a activar. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, persigue a tu pueblo, no lo dejes dormir, despiértalos en las noches, llévalos a mayor intimidad. Padre, un arrepentimiento genuino y verdadero. Padre, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, para que la iglesia crezca, para que cada uno de los hijos cumpla su propósito, su destino en Dios, su llamado, la razón por la cual tú los has puesto en esta tierra, para bendecir esta nación. Padre amado, te exaltamos. Señor amado, te adoramos. Hoy te bendecimos, Señor. Oh, rabase, akatarabase. Tiempo de fructificación, tiempo de renuevo, tiempo del Espíritu, tiempo de crecimiento, tiempo de frutos, tiempo de frutos.
Presencia del Espíritu de Dios. Presencia del Espíritu. Andarabasea. Sheya katarabasea. Adore a su Rey, adórelo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, oh Rey. Tú eres digno, Señor. Bendito Jesús. Te adoramos. Vamos, levante sus manos y adore. Dios está derramando algo precioso, no se lo pierda. Santo eres. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. El Espíritu de Dios está sanando. El Espíritu de Dios está sanando. El Espíritu de Dios está libertando. El Espíritu de Dios está quitando cargas. El Espíritu de Dios está consolando. Santo eres tú. Santo eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Santo eres.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia. Padre, te pido que selles esta palabra, que el enemigo no pueda arrebatarla, sino que el potencial de fruto, en ti haremos proezas, Señor.